Reporte Urbano, ganador del Premio Latinoamericano Señal Latina en el rubro Programa Periodístico en Radio. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con María Rachid, quien fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires y ahora es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. María, muy buenos días. Roberto Villalobos te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte nuevamente, ya hemos hablado en varias oportunidades. María, ¿qué tiene esta 32ª marcha del orgullo, ¿no? El orgullo LGBTIQ+, que no tuvieron las otras? Bueno, a ver, 1.700.000 personas, algunas cientos de miles más personas que las anteriores, y bueno, un contexto político muy particular también, ¿no? Estamos a días nada más de un balotaje en donde se definen cosas muy importantes para nuestro país y entre las cosas que se definen están los derechos de nuestra comunidad. Así que había mucha necesidad de expresarse en ese sentido. Bien, esto nosotros lo mencionábamos hace instantes, ¿no? La conquista de derechos a lo largo de la historia y de los años que ha obtenido esta comunidad y esta latente pérdida de derechos, ¿no? Con lo que se avecina aquí en los próximos 4 años. ¿Cómo se posicionan frente a este posible avasallamiento de derechos? Bueno, desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo hubo varios mensajes diciendo que lo que implica mi ley para nuestra comunidad, sus propuestas, todos sus candidatos se han expresado de manera desfavorable para nuestros derechos, porque aunque a veces hacen un esfuerzo por decir que están de acuerdo, se les cuelan en el inconsciente mensajes que nos comparan con estar sucio con piojos o bueno, nos comparan con tener, no sé, con que nuestros deseos son equiparables a tener sexo con un animal, o sea, han dicho barbaridades, ¿no? Las personas que están en la lista de La Libertad Avanza, que bueno, que lo que muestran es que con ellos la libertad retrocede más que avanza. Y bueno, de eso dijimos de la Comisión Organizadora de la Marcha de Orgullo, las organizaciones sociales no partidarias de la comisión, que son un montón, más de 40 organizaciones no partidarias, pidieron también un espacio en el escenario para decir expresamente, para pedirle a toda la comunidad expresamente, a todas las personas que fueron a la marcha, que son 1.700.000 personas, que por favor voten a Massa, porque la verdad es que para que pierda Milei, nos guste o no nos guste Massa, para que pierda Milei no alcanza con votar, hacer un voto nulo o en blanco o no ir a votar. Lo que tenemos que hacer es garantizar que Milei pierda y la única forma es votando a Massa. Así que las organizaciones sociales también se expresaron en este sentido y bueno, hubo mucho mensaje que tiene que ver con esto por la gravedad de la situación. En general la marcha no se expresa en este tipo de situaciones. Hay organizaciones partidarias de todo el arco político en la comisión, desde la izquierda hasta Juntos por el Cambio, Unión por la Patria. Hay una mayoría de organizaciones no partidarias en la comisión, por lo tanto, en general la marcha no se posiciona respecto de las elecciones en la mayoría de los casos, pero en casos tan extremos como este, la verdad que hay una necesidad casi unánime de expresarse y decir claramente que la única forma de evitar que gane Milei y perder nuestros derechos es votando a Massa. Me imagino que después de más de 30 marchas aquí en la ciudad de Buenos Aires, esta fue la marcha más multitudinaria que tuvieron en la historia. Y por otro lado, ¿cómo le responden ustedes? ¿Qué opinión le merece estos comentarios descalificativos que hicieron miembros de esta fuerza? Bueno, esta marcha tuvo 1.700.000 personas, la anterior 1.300.000. Ya desde algunas marchas somos más de 1 millón de personas en la calle, de la comunidad LGBT y un montón de otras personas de la sociedad en general que quieren celebrar la diversidad y que quieren acompañar y ser parte de un evento que es reivindicativo, que reclama derechos, pero que también es una celebración de la diversidad, una fiesta para celebrar todo lo que hemos logrado en todos estos años y además
para celebrar la diversidad que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y respecto de las declaraciones, la verdad que lo vemos con mucha preocupación, por eso la marcha se expresó tan claramente, ¿no? Nos preocupa que gane y que tengamos un presidente que no tenemos dudas que va a intentar retroceder en todas las cosas que hemos logrado todos estos años, va a intentar derogar las leyes que hemos alcanzado. La vicepresidenta dijo claramente que tendría que haber una unión civil y no matrimonio igualitario, solo por citar un ejemplo. Así que, bueno, estas expresiones las vemos con preocupación. Y además porque, como dije recién, se nota un esfuerzo por parecer libertarios, porque en realidad no son libertarios, no hay nada de libertad en lo que expresan. Se esfuerzan por parecer libertarios y decir que no les importa lo que haga el otro, etcétera, pero en realidad claramente no pueden dejar de expresar en esos mismos mensajes estigma, discriminación y violencia hacia la comunidad LGBT, ¿no? Mondino decía, yo estoy a favor del matrimonio igualitario y lo compara con estar sucio con piojos, o sea, es una forma muy extraña de estar a favor, ¿no? En definitiva, lo que está diciendo, lo que está expresando es un mensaje lleno de discriminación y absolutamente estigmatizante hacia nuestra comunidad, que además de expresar lo que realmente piensan, lo que genera en la sociedad, en un sector minoritario, por suerte, pero que existe en nuestra sociedad, es violencia y discriminación hacia la diversidad. Y eso es preocupante, es grave, y bueno, no tenemos dudas de que si este candidato ganara las elecciones, eso se va a profundizar y vamos a estar en una situación muy difícil para la diversidad y para muchos otros sectores, ¿no? Para las mujeres, para las personas con discapacidad, para quien tenga alguna enfermedad o requiera algún medicamento. Va a haber muchas personas en situaciones muy, muy graves. Bien, desde su rol de titular del Instituto contra la Discriminación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ¿se han incrementado las denuncias de discriminación? ¿Han cesado? ¿Hay nuevos programas? No, nosotros venimos señalando hace un tiempo que se han incrementado los discursos de odio en los últimos tiempos, producto de que se han incrementado los discursos de odio en los medios de comunicación y en la política, ¿no? La sociedad un poco es un reflejo de los discursos de odio, comienzan como discursos de odio, pero terminan en situaciones concretas de discriminación y de violencia. Y este aumento de los discursos de odio en la política, los discursos de odio en los medios de comunicación, lo que generan es un aumento de la violencia y la discriminación hacia muchos sectores de la sociedad en la vida cotidiana. Bien, ¿y qué se hace respecto a estas denuncias? ¿Cómo se canalizan? Bueno, se acercan al Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cualquier sede de la Defensoría del Pueblo, y el equipo del Instituto contra la Discriminación, depende de la situación, lo que podemos hacer es intervenir en la acción concreta, asesorar y acompañar en la denuncia judicial, acompañar en otro tipo de denuncias que tengan que ver con la justicia o la administración pública de la ciudad o de nación, y si es necesario, intervenir directamente con una capacitación, en una mediación. Hay muchas herramientas para intervenir en los distintos casos de discriminación, de acuerdo también con la gravedad, ¿no? de la situación. Si requiere una denuncia penal, acompañamos la denuncia penal. Si se puede intervenir hablando con quien discriminó y generando conciencia y generando una capacitación, lo hacemos directamente. Bien, acá quedó claro que hay dos modelos de país a disputarse el próximo 19 de noviembre y ya sabemos a dónde apunta uno de los candidatos. Ahora, supongamos que gane el oficialismo. ¿Cuáles son las conquistas que restan, que están pendientes, los derechos que quieren conquistar, que desean? ¿Hay proyectos de ley presentados? ¿Qué es lo que se trata en esta comunidad respecto a los años venideros? Bueno, la marcha también se expresó respecto de eso y la reivindicación principal, además de tener que ver con frenar a los antiderechos, como decía la consigna, también decía ley integral trans, ley antidiscriminatoria nacional, que son las dos leyes que estamos impulsando y que consideramos necesarias, una para generar política pública para la población trans, que todavía tiene un promedio de vida de 35 a 40 años, que es la mitad del promedio de vida de la población general,
y otra que es una ley antidiscriminatoria para todos los grupos vulnerados por la discriminación, los adultos mayores, jóvenes, migrantes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, bueno, todos los grupos. Y lo que propone este proyecto de ley que tenemos presentado con distintos sectores políticos en las dos cámaras es incluir a todos los grupos que no están incluidos en la ley, por ejemplo, la diversidad no está incluida en la ley actual antidiscriminatoria, y además de incluir a todos los grupos que no están incluidos, como también las personas con discapacidad, por ejemplo, generar en esa ley herramientas para que tanto la Administración Pública Nacional como la justicia tengan más herramientas para dar respuesta a las situaciones de discriminación. La respuesta a la ley actual es un juicio patrimonial, es un juicio de daños y perjuicios que sale muy caro, que necesitas un abogado para poder darle respuesta a una situación de discriminación, pagar una tasa judicial que es alta porque es un juicio patrimonial, y mucha gente prefiere no asumir ese riesgo, porque además si perdés el juicio y no podés probar la discriminación, que es algo difícil de probar, tenés que pagar las costas del juicio. Entonces, una ley que nadie usa, muy poca gente ha usado la ley antidiscriminatoria para defenderse de una situación de discriminación. La ley que proponemos tiene muchas más herramientas, invierte la carga probatoria en las cuestiones civiles, presume el daño moral, un montón de herramientas administrativas y judiciales para dar respuestas más eficaces a las situaciones de discriminación. Así que esa es una de las leyes que estamos proponiendo, junto con la ley integral trans que mencionaba recién. Usted sabe que ayer me tocó participar de un curso, ¿no? Y había una persona que es homosexual y planteaba justamente que no lo sabe nadie, o sea, porque no se atreve a decírselo a sus padres. Y tiene una angustia muy grande esta persona. Usted como representante de esta comunidad LGBT, imagino que como esta persona en este curso debe haber muchos que nos están sintonizando. ¿Qué le diría a aquellos que sienten algo y no pueden comunicarlo por esta vergüenza, por esta discriminación, y a pesar de todos los derechos que fueron conquistando ustedes, ¿no?, a través de la LGBTIQ+? Sí, que todavía pase esto, lo que expresa es que todavía hay discriminación y todavía hay violencia y que todavía hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Lo que le diría es que trate de respetarse lo más que pueda a sí mismo sin hacer nada que no quiera hacer, porque a veces es fácil decirle a la gente, bueno, tenés que vivir tu vida, tenés que decírselo a todo el mundo, pero también cada persona sabe qué puede perder en el camino, ¿no? Y a veces se puede perder un vínculo familiar, se puede perder un trabajo, se puede perder la tenencia de un hijo, una hija, porque a veces la justicia no funciona como tiene que funcionar, y ese temor, aunque tenga un riesgo bajo, ese solo temor puede hacer que a una persona le sea difícil decirlo. Entonces es una decisión muy personal que tiene que hacer cada uno, cada una, cada une, pero bueno, también es importante tener en cuenta que la vida es una sola, por lo menos algunos creemos que es una sola y que hay que vivirla en plenitud lo máximo posible, ¿no? Y decir, a ver, también se escucha, bueno, pero ¿por qué necesidad de decir lo que pasa en tu habitación con una... No es lo que pasa en tu habitación. La sexualidad es algo que se expresa todo el tiempo. Vos en tu trabajo decís con quién te vas de vacaciones. Me voy con mi esposa, me voy con mi esposo. Vos a tu familia le contás lo que te pasa. Si te divorciás o te separás de una relación de muchos años, podés hablarlo con muchas personas. Las personas que ocultan su sexualidad ocultan una parte importantísima, enorme de su vida. Y eso genera mucho daño psicológico, emocional. Entonces, hay que seguir trabajando contra la discriminación y la violencia para que todas las personas puedan expresarse libremente. Es muy importante. Pero bueno, también es una decisión de cada uno, de cada una, en función de los miedos y de las cosas que hay que trabajar en relación a eso.
Bien, por último y para finalizar, desde su rol en el Instituto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y como diputada de la ciudad también con mandato cumplido, ¿qué le diría a los ciudadanos federal que nos están sintonizando y en relación a estos derechos, ¿no? a esta posible turbación de derechos y esta disputa que se va a estar desarrollando el próximo 19 de noviembre y que va a dirigir los destinos de miles de argentinos en los próximos 4 años? Les diría que si no creen lo que decimos algunas personas y lo que estamos diciendo y pidiendo permanentemente, que busquen de primera fuente los dichos de estos candidatos. Están en las redes, están en videos dichos por ellos mismos, que busquen las fuentes de la información y que se informen bien, porque basta con escucharles para saber que vienen a sacarnos un montón de derechos adquiridos no solamente hacia la diversidad, adquiridos por las mujeres, por los trabajadores en general. Hay un montón de cosas que vamos a perder, de derechos que vamos a perder, que damos por sentado en Argentina porque los tenemos hace mucho tiempo, por suerte, y por la lucha de muchos movimientos sociales y políticos. Los damos por sentado, y este es un candidato que expresamente está diciendo que nos lo va a sacar. Hay que solamente buscar la fuente de la información, si no le creen a otros, y por favor no lo voten. María, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. De esta forma pasaba María Rachid, quien es diputada de la ciudad, mandato cumplido y titular del Instituto contra la Discriminación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, contándonos en detalle lo que fue la 32ª marcha de la comunidad LGBTIQ+ aquí en territorio porteño, y esta preocupación, ¿no? Una marcha que año tras año se va incrementando en cuanto a su caudal convocante, y esta preocupación latente por estas declaraciones que obviamente desde este humilde programa de radio Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, repudiamos, ¿no? Porque nosotros vamos a repudiar siempre cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de avasallamiento de derechos, cualquier turbación, cualquier conquista social, sea de los trabajadores, de las comunidades indígenas. Hace un rato mencionábamos también que hubo otra marcha de la comunidad afroargentina. Así que esta va a ser nuestra postura, ¿no? Siempre en contra de la violencia, contra la discriminación y contra el odio, y en pos del amor y la paz social, y sobre todo y fundamentalmente de la justicia, esa justicia que tanto hace falta en la República Argentina, ¿no? Esa justicia injusta, ¿no? Uno va al Palacio de Justicia y parece que va al Palacio de la Injusticia, ¿no? Donde hay millones de equivocaciones, millones de errores, y donde parece que nada funciona, donde parece que todo da igual, que nada sirve, que todo es en vano, que hay una impunidad libre aquí en la República Argentina, y donde todos hacen lo que quieren y nadie les dice nada, y como que se vive en un país que es 100% joda, donde la libertad se ha convertido en un libertinaje, donde nadie hace nada y no importa lo que hagan jueces, empresarios, abogados, que todo da igual, porque esto es la Argentina de la impunidad. Y con eso debemos terminar, ¿no? Tenemos que hacer respetar a las instituciones, respetar los derechos adquiridos y ir por más. Eso es lo que debemos apostar en nuestro voto el próximo 19 de noviembre aquí, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la República Argentina, y instar a la sociedad entera, a todo el mundo, a que sea de esta manera. Ahora sí, continuamos así nuestro programa. Reporte Urbano, ganador de los premios nacionales Faro de Oro, Antena VIP, Estrella Argentina y Gaviota de Plata en el rubro Programa Periodístico en Radio. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.